Y estamos en el aire. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, cuando nos estéis viendo. Bienvenidos una vez más a la consulta del doctor Alquion. Y por favor, la gente del chat, si podéis ir verificando que la música se escuche bien, que se os escuche bien de volumen. Y bueno. Hoy nos viene un invitado muy especial, un chico muy sexy. Le conocéis por las redes como el Doctor Mazmorro. Para que le conozcáis un poquito, le voy a presentar. Estudió farmacia, es graduado en farmacia, de hecho. Hizo un máster en fisiopatología y farmacología, creo que me suena, algo así. Ujú. Recientemente ha terminado la tesis también en el mismo programa de fisiopatología y farmacología. Y como no estaba contento con eso, pues ha continuado su formación y está haciendo ahora un máster de profesorado. Increíble lo que hace este hombre. ¡Hombre el Glado! Muchas gracias, Grado, por unirte a Ion. Y hoy pues nos viene a hablar un poco de lo que es el mundo de la farmacia, no solo de la carrera, que mucha gente ha escrito por Twitter preguntas sobre la carrera de farmacia, sino también un poco sobre esa profesión que a veces está un poquito estigmatizada, salidas profesionales y cómo se ve desde dentro. Así que bueno, no voy a enrollarme mucho más para que empezamos a meterle caña. Voy a pediros un muy fuerte aplauso para el mazmorro. Así ¡Ah! que todo tuyo, Bueno, gracias mazmorro. por esta tremenda presentación, Álvaro, que madre mía, me estás dejando a mí aquí ya con los colores que se me están empezando a salir, me está subiendo el calor. Mira, mírame, me sube el calor, ¿vale? Así que nada, bueno, muchas gracias, como te decía antes, por invitarme a la consulta, que es un placer. Que ya sabes que esta empieza a ser el programa de Ana Rosa del mundo del rol. Así que encantado también de pasarme por aquí y formar parte un poquito de la familia de entrevistados y entrevistadas. Bueno, pues vamos a empezar a meterte caña. Lo que Lo quieras. primero de todo es, bueno, tú eres natural de Zamora, ¿no? Me suena, Ujú. de un pueblito que se llama Puebla de Sanabria, que por cierto son los pueblos más bonitos de España. Por favor, visítenlo, señoras. Cuéntame, ¿cómo un chico decide con 18 años que no sabe lo que quiere hacer en la vida, decir, bueno, pues me voy a meter a estudiar farmacia, a ver de qué va este mundo? Pues Cuéntame. mira, es una de esas cosas de las que además renegué toda mi vida, ¿vale? Porque mis dos padres son los dos farmacéuticos. Y yo los he visto mientras yo iba creciendo pringar como tontos. O sea, trabajar muchísimas horas, o sea, lo que es ser autónomo, ¿sabes? Entonces, yo decía, yo esto no lo quiero para mí, porque esto es un sin vivir y es una sensación de esclavitud enorme. Y yo decía, no, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sin embargo, a mí, evidentemente, pues bueno, un poco por mi forma de ser, por mis intereses y tal, me gustaban las biosanitarias. Siempre, pues, me gustó eso, la biología, la física, siempre fui de ese rollo, de esa rama, ¿no? La química me apasionaba, la biología también, y conforme pues iba avanzando, pues yo iba con la cosa de qué hago, me gusta mucho química, me gusta mucho biología, no sé qué quiero. Pues yo creo que como nos pasa a todos los adolescentes cuando estamos en esa época, ¿no? Que vas dando bandazos un poquito dentro del espectro en el que estás metido. Y fíjate, hubo una conversación con un amigo de mi padre que era un médico ya jubilado del pueblo, que nunca se me olvidará, y vamos, que le mando un besito allá donde estaba, Fernando Tormo, Ujú. que un día me lo crucé por la calle, yo subía a hacer un recao allí al barrio de arriba y lo alcancé, él iba subiendo también y lo alcancé y nos pusimos a hablar. Y entonces me preguntó qué quería hacer, qué tal y qué cual, y yo le dije, pues no sé, pero farmacia tengo claro que quiero, tal. Entonces como que me empezó a hablarle de la carrera un poco desde otro punto de vista, ¿no? Él era médico y tal, pero él me dijo, pero vamos a ver, tú sabes que no tienes por qué quedarte en una farmacia haciéndolo, sino que puedes hacer muchas más cosas haciendo farmacia. Ah, sí. Entonces me estuvo contando un montón de las cosas que se podían hacer y un poco realmente qué era el mundo de la farmacia, no más allá de lo que yo había visto, que a lo mejor mis padres no me lo habían llegado a transmitir nunca, de decir, pues tienes todas estas opciones, ¿no? Probablemente un poco para no condicionarme tampoco, para que yo buscara un poco el terreno fértil donde yo quería estar. Y después de aquella conversación ya me quedé como dándole vueltas, ¿no? Pero entró bachillerato el segundo
Y es el año crazy por excelencia del instituto, de primer día, ¡boom! Selectividad, ¡hala, venga! A estudiar apuntes a lo loco, ¿no? Y entonces tú vas pasando el año un poco, pues, con más pena que gloria, intentando no pensar mucho hacia dónde vas, ¿no? Hasta que ya llega el punto que tienes que decidir. Y ya a un mes vista de la selectividad, que ya tienes que empezar a pensar qué específicas me cojo, porque cuáles me ponderan más, no sé qué. Entonces ya ahí hubo que decidir. Y llegó un amigo mío, mi amigo Iván Oterino, que también mandaremos besitos. Oterino. Ay, Oterino. Oterino, el tremendo Oterino. Pues llevábamos con la broma de, venga, jiji, Ricardo, tú y yo para farmacia, no sé qué y tal. Y yo decía con la boca más pequeña que la grande, hasta que ya llegó un punto que fue como, vamos a ver, no puedes decidir entre biología y entre química y tienes esto que está en el medio y que choca perfectamente y tienes también la inquietud un poco sanitaria de cuidar a los demás. Entonces fue como, pues ya está la emulsión perfecta, ala, vamos para adelante con lo que sea. Y entonces de ahí, pues evidentemente como en el pueblito chiquito, pequeño que es Puebla de Sanabria, de 1500 habitantes, lo de quedarte allí cerca de cualquier lado, difícil, pues tocaba salir fuera y la opción mejor, yo creo que la mayoría de gente escogemos, de los que estamos allí, es Salamanca. Y por acá que me vine con las maletas hechas y a ver qué onda. Joder, qué historia. Bueno, primero muchas gracias por la pedazo de raid que nos ha hecho Kokomai. También saludos a toda la gente que se está apuntando. Aprovecho para decir que esto es una consulta, entonces le podéis hacer todas las preguntas que queráis al señor que está aquí, ¿vale? Que se llama El Mazmorro, o cariñito para los amigos. Ois. Bueno, tengo muchas preguntas en Twitter que nos han escrito gente, pero primero te quiero preguntar ¿qué sensaciones te dio cuando empezaste la carrera? ¿Era lo que esperabas? Porque farmacia, yo he tenido la oportunidad de dar clase en farmacia, he hecho un máster en farmacia y me da la sensación de que es una carrera como poco por culera, o sea, por decirlo suavemente. O sea, que hay asignaturas, quizá no por el temario, sino por la forma de impartirla, que como en todos los lados, pues hay docentes mejores y peores. Cuéntanos un poquito. Pues mira, yo es de las cosas que más he sudado en mi vida. ¿Para qué nos vamos a engañar? Yo la carrera la he sudado la gota gorda. Por ejemplo, lo que me preguntas de cuando entras, ¿qué tal? Yo porque soy una persona así bastante paciente y me tomo las cosas con bastante filosofía y digo tal. Pero yo recuerdo el primer cuatrimestre primero, que era tercero de bachillerato, porque teníamos biología, teníamos matemáticas con estadística, teníamos química física. Realmente no había nada como aplicado directamente a farmacia y entonces, claro, mucha gente quejándose. ¡Oh, es que, madre mía, estamos en farmacia y esto podría ser, es que... Ya. Que es lo que hay. Tendremos que profundizar un poco más en determinadas cosas, supongo. Luego hay algunas que dices, ¿esto para qué coño no me lo han contado? ¿Para qué me lo han enseñado? Pues no sé, para nada. Pero bueno, hay cosas que evidentemente necesitas como una cierta base, ¿no? Integrar, no sé, ¿vale? O sea, de matemáticas me llegaron a meter integrales en el examen, no me he quitado la espinita en mi vida de saber integrar. No pasa nada por no saber integrar. Yo vivo tan feliz y sigo respirando, ¿vale? Entonces, pues en ese sentido, es verdad que al principio te cuesta un poco porque dices, no hay nada aplicado tal y cual, pero bueno, tienes que ser consciente de lo que hay. Y también te digo una cosa, no me parece tan malo desde el punto de vista en el que hay mucha gente que se equivoca, por así decirlo, cuando elige una carrera, entra y no sabe lo que es. Y casi es mejor que si en estos primeros años, o por lo menos en este primer año, hay una serie de asignaturas que son troncales con respecto a otros grados biosanitarios bastante cercanos, hay luego bastante traslabilidad, vamos a decir. Entonces, si tú de repente empiezas en farmacia y dices, creo que esto no es lo mío, me voy a biología, probablemente te vayan a convalidar prácticamente todo el primer año, o la mayoría. O te vas a odontología y habrá cosas que te convaliden, o cosas así. Yo creo que luego eso te permite, por así decirlo, si has elegido mal, por así decirlo, que te sueles dar cuenta el segundo cuatrimestre, cuando ya, por ejemplo, tienes una botánica, una bioquímica más fuerte, una cosa así, ya dices, bueno, pues me cambio. Que a lo mejor no es suficiente
decir, o sea, no es lo suficientemente representativo de farmacia como para decir, me cambio el primer año porque esto no me gusta. Porque realmente es como muy genérico y entonces a lo mejor no te gustan las biosanitarias tanto como pensabas. Pienso yo desde mi mente a lo mejor un poco. Pero en cualquiera de los casos te da eso, capacidad de cambiar, por lo menos el primer año. Entonces, tienes que ser un poco resiliente y aguantar el primero un poquito fuerte y luego ya tiras para adelante. Ahora, es verdad que a medida que vas subiendo, la cosa se complica y llega un punto, por ejemplo, yo recuerdo aquí cuarto de farmacia con la farmacología, la tecnología farmacéutica, que eran asignaturas muy duras y muy fuertes. Apenas hemos visto a gente llorar por farma. Sí, es que son asignaturas duras y es verdad porque la farmacología es muy compleja. Claro, entender bien hasta el último punto cómo funciona cada fármaco, reacciones adversas, interacciones, tal. Una cosa que evidentemente tienes que saber, ¿no? Porque es tu trabajo diario, te dediques a lo que te dediques casi, vas a tener un grueso importante de información y de conocimiento que tienes que manejar por ahí, por ese centro. Y también elaboración de medicamentos, quieras o no, con la tecnología farmacéutica, que es lo que es, también es una parte importante que debes conocer, ¿no? O por lo menos tener nociones básicas. Y ojo que no es sencillo, desde luego que no. Están diciendo por el chat un poquito, Cocomai, que el mazmorro habla demasiado bien, Quinoclidina y la gente horror. Glado, así es la puta vida, qué razón tienes. La vida es así, no la he inventado yo. Y que Cocomai que no le dices te quiero, ¿vale? ¡Ay, Coco! Pero ¡Mai, bonita! Se te quiere demasiado, tata. Dice Quinoclidina. Como diría San Feliciano, todo es química, pero ya sabemos quién gana entre química y farmacia. Y te pregunto, bueno, ¿qué fue lo que te hizo tirar para adelante en los momentos más difíciles, como son la botánica y similares? La botánica, esa bella asignatura en la que hay, no sé, 100 personas pegándose por unas hojas en la salida de campo. Cuéntanos. Esa es una de las experiencias más maravillosas y a la vez más horribles y terribles de toda la carrera. Teníamos una asignatura de esa, pues la botánica, que eran poquitos créditos, no es tan fuerte evidentemente como la de biología, pero bueno, tiene su aquel, ¿no? Porque antes fue una asignatura muy gorda, ¿no? Es una asignatura un poco venida a menos, por así decirlo, por reparto de créditos, por tal, por cual, pero aún así se esmeran en meterte bastante tralla, ¿no? Y la botánica no es solo la parte, decir, taxonómica de conocer el nombre latín de la planta, saber, pues eso, qué tipos de órdenes hay, que no sé qué, un poco de la fisiología vegetal básica. No, evidentemente también hay una parte que es realmente casi lo más complicado, que es la visualización de plantas es relativamente sencilla, es decir, a ti te ponen una serie de plantas que tienes que saberte de memoria, las tienes que ver en un pliego secas, y luego tienes que apuntar y tienes que saberte el nombre de memoria simplemente por verlo. Hasta cierto punto, si tienes una batería de 120 plantas que te pueden caer 20, es fácil. Fácil porque las aprendes de verlas como si fueran cromos. Bueno, que, la parte que algunas las recolectó el mismísimo Matusalén, ¿eh? O sea... Sí, porque las plantas desecadas allí están bastante viejitas y además la planta seca cambia mucho de la planta fresca. Entonces, bueno, hay que tener bastante ojo, ¿no? Pero el momento en el que te has aprendido esos 120 de batería que te pueden entrar, lo tienes hecho. Ahora, la parte complicada es esta. El Bonnier, la Biblia. Es el famoso Bonnier, que es una clave de determinación que lo que quiere decir es, a ti te dan este libro, te dan una lupa binocular y 2 plantas. Y entonces, averíguame qué es, ¿no? Evidentemente son plantas que no conoces. Y esto funciona, pues, como los libros aquellos de hace muchos años de ¿quieres ir por el camino escarpado? Vete a la página no sé cuánto. ¿Quieres ir por el valle con el riachuelo? Vete a la página tal. Pues parecido, aquí te van poniendo una serie de dibujitos y te van diciendo, pues si cumple estas características, tira por arriba y si cumple las otras, tira por abajo. Entonces, tienes que saber mucho y tener mucho ojo y tener mucha suerte a veces también, porque este libro tampoco es que sea el mejor y hay veces que los caminos están un poco regulinchis como para que se te dé bien. Yo, por lo menos en la primera convocatoria, me cascaron en una planta de terminar y pues te toca ir a la recuperación con todo. Así que en aquellos momentos, como me pregunta aquí el tío Quinoclidina,
lo que te queda es el tener valor, el tener agarre o el tener huevos, vamos a decirlo así. Por lo menos en mi caso, ¿no? El decir, mira, esto lo tengo que sacar por mis narices, ¿no? También un poco siempre tienes que intentar buscarle la motivación intrínseca a todo lo que tú quieras de, sí, vale, es un conocimiento que me hace falta, me interesa, me tal, me cual. Pero cuando llegas al punto de cansancio, sobre todo cuando llegas a las recuperaciones, ¿no? Ya llevas una tralla de todo el curso machacando, es junio, julio, se está empezando a marchar la gente, que yo aquellas estaba en una residencia, se marcha todo el mundo y tú te quedas allí pringando, que con el calor que hace aquí en Salamanca en verano, que es que esto es un infierno. Aunque sea en el norte, para los que sean de Andalucía, esto es un infierno aquí en verano. No te quedan más narices de buscarle el punto de decir, mira, hay que terminarlo, hay que sacarlo adelante. Ya está, es otro paso más y otro escaloncito para ya el objetivo final de ser farmacéutico, ¿no? Entonces, como la entidad esa de ser farmacéutico era un poco como el objetivo que te impulsaba muchas veces, ¿no? El llegar al final, un poco la canción aquella de Hércules de Un día llegaré, pues ese era un poco mi leitmotiv durante la carrera. Qué guay. Pregunta al Glado. Las preguntas que hay en el chat, ¿eh? Opinión de la homeopatía y del Reiki. Bueno. Homeópatas todos. Madre mía, se vino lo gordo. Madre mía, hemos sacado pronto el caballo de batalla, ¿eh? Sí. Madre mía. Bueno, pues venga, vamos a mojarnos en eso. Mira, el Reiki lo voy a despachar pronto porque el Reiki realmente solo conozco de oídas. Es decir, para mí es como cualquier otra pseudociencia, ¿no? El Reiki, si no me equivoco, es lo de la imposición de las manos y curar con la imposición de las manos. Bueno, vamos a ver, eso te quiero decir, hubo una persona en la historia que lo hacía y tenía poderes divinos y se llamaba Jesucristo, pero no hacía Reiki, ¿vale? Y hacía milagros. Temas aparte, ahora moviéndonos a la homeopatía, yo sí que, por ejemplo, cursé como optativa la asignatura de homeopatía durante la carrera. Un poco, a ver, no nos vamos a engañar, ¿la cogíamos todos porque era la María? Sí, porque estábamos en cuarto y había que sobrevivir en la selva. Entonces, si podías por lo menos... Claro, sí. Entonces, si uno de los 5 caminos que tenías que ir siguiendo a la vez estaba un poquito más llano que el resto, lo agradecías. Porque lo otro eran 8000. O sea, en cuarto eran 5 asignaturas que había 3 8000. Entonces era como, no me voy a meter otro o otro 5000. No, me voy a la colinita suave y por lo menos esto que me llevo. Y luego, aparte, uno tiene la curiosidad de decir, vamos a ver en qué más o menos se fundamentará esto. Porque si me hacen una asignatura entera de homeopatía, será que tiene que haber un contenido suficiente. Claro, algo tiene que haber. O sea, algo tiene que haber para que haya médicos homeópatas, para que tal. Ya la fundamentación sea más lógica, más pseudocientífica o menos, ¿no? Pero alguna fundamentación de algún tipo tiene que tener. Y yo entré para allá. Y fíjate, a mí la sensación que me dio todo el rato la mujer que nos lo daba era muy aséptica, ¿vale? O sea, ella no te intentaba, por así decirlo, como convencer de nada, porque muchas veces todo este tipo de terapias, pseudociencias, tienen un poco también de componente fanático. De, es que tienes que probarlo porque esto es la panacea. Bueno, quietos, ¿no? La mujer nos contaba lo que había. Entonces, de entrada, por lo menos se agradecía. Decir, vale, no estoy entrando en una secta aquí disfrazada de asignatura optativa, ¿no? Sino que a mí me vienen a contar un poco los principios de cómo se creó esta historia y tal y cual. Y entonces, la homeopatía se fundamenta en principios contrarios a lo que ellos llaman alopatía, que es la medicina convencional, ¿vale? Que es que, por así decirlo, ellos utilizan el término que lo contrario cura lo contrario. Es decir, si tú tienes, vamos a decir, una proteína que se están generando las bacterias que te están infectando que hace que te suba la fiebre y tu respuesta inmune como consecuencia hace que una serie de ciertas citoquinas se liberen y hace que aumente la fiebre, tú das algo para reducir un antiinflamatorio, ¿no? Que reduce la liberación de esas citoquinas y entonces baja la temperatura. Lo contrario cura lo contrario. Y sin embargo ellos, como el prefijo de homeo dice lo mismo, ¿no? Es lo similar cura lo similar, ¿vale? Es decir,
según ellos, algo que produce fiebre de normal curaría la fiebre, pero siempre diluido a una centésima elevado a la tantísima parte, de tal forma que, por así decirlo, queden trazas o incluso ni siquiera llega a haber molécula cuando pasamos determinados puntos, ¿vale? Porque la homeopatía luego funciona, por así decirlo, por diluciones. Es decir, en los botecitos míticos de colorines, que a lo mejor veréis eso en las farmacias o a la gente que se los toma, veréis que pone 30 CH. ¿Qué quiere decir eso de 30 CH? Pues CH es de diluciones centesimales, es decir, que cada número que tenga delante implica que es una vez que lo han diluido 100 veces. Por lo tanto, si es 30 CH, quiere decir que lo hemos diluido 30 veces 100. Con lo cual ya llega un punto en el que lo hemos diluido tanto que si superamos el número de Avogadro, que es el tanto por 10 a la menos 24, ya no puede. 6,023 por 10 por 10 a la menos 24, no puede haber molécula, porque lo has diluido tantas veces que ya ahí no hay parte. Sería como a lo mejor tener una ppm gotita pequeña, claro, una gotita pequeña en un mar enorme. Y entonces esa es una de las cosas que, por ejemplo, se le ataca a la homeopatía, ¿no? El decirle, no tienes molécula, no tienes un principio activo, es decir, no tienes nada más que agua ahí. Ellos de momento no tienen una teoría fundamentada clara para explicar el por qué funciona, ¿vale? Ellos se basan un poco más en el empirismo, en el decir, estos remedios se han probado durante pues varios siglos y se ha establecido que esto funciona de esta forma, ¿no? Y achacan un poquito la teoría como que más tienes, como que el agua tiene memoria, ¿no? De que si tú vas diluyendo la molécula en agua lo suficientemente pura, tal y cual, luego quedas ese agua, lo que haces es impregnarla en las míticas bolitas de azúcar y eso supuestamente contiene la información suficiente como para que tu cuerpo haga X. Sea el remedio que sea. Juegan mucho, por ejemplo, también con la personalización de los tratamientos. Es decir, que si, por ejemplo, en la medicina tradicional un fármaco sirve para esto y nos sirve a todos, porque todos tenemos un metabolismo relativamente similar, unos receptores relativamente similares, ellos dicen que no. Que cada persona tiene una forma de ser, tanto emocional como física. Entonces, eso genera una especie de binomio en el que el médico homeópata tiene que conocer a la persona y por eso las consultas de los médicos homeópatas a lo mejor son de 2, incluso 3 horas. Las primeras, sobre todo, porque son muy largas, porque te tiene como que preguntar muchas cosas para supuestamente conocerte lo suficiente como para indicarte un remedio. Entonces, ahí, por ejemplo, entra un poco el juego de la sugestión, porque a lo mejor, tú fíjate, si hay personas que llegan, yo creo, a veces a probar la homeopatía, es porque quizás están un poco desesperados porque no encuentran ningún remedio que les esté funcionando para X, ¿no? O porque vienen quemados de una sanidad pública en la que, por desgracia, no hay un tiempo para atender a los pacientes todo lo bien que se les debería. Y de repente llegan a una consulta que, bueno, evidentemente es privada, la tienen que pagar, tal, todo lo que tú quieras. Pero por una vez de golpe se sienten escuchados. Porque tienen una entrevista durante 3 horas para contarle al médico lo que les pasa. Se crea un vínculo. Claro, entonces eso yo creo que por lo menos hace mucho a la hora de que tenga efectividad, entre comillas, vamos a decir. Porque el problema de todo esto yo creo que en parte se crea una sugestión. Sí, yo creo que es mucha parte de sugestión. Y lo chungo de esto es cuando tú tienes que contraargumentarle a alguien que lo ha probado y encima le ha funcionado. ¿Sabes? Porque es verdad, vale, sí, puede haber casos sueltos que por X mil cosas, la estadística está ahí. O sea, la estadística está ahí por algo, porque hay puntos que se salen del 95% del intervalo de confianza que nosotros consideramos que es válido. Bueno, entonces, pero la casualidad no tiene por qué intervenir con la causalidad. Claro, ahí está la cosa. Ahí está la cosa, que cómo le rebates a una persona que con causalidad encuentra un fenómeno que puede ser casualidad. Es muy difícil. Entonces, para mí es uno de los debates más difíciles que puedes tener con un paciente que quiere homeopatía, que evidentemente si
si está, por así decirlo, convencido de querer utilizarla tal y cual, tú tampoco le puedes negar porque además es un medicamento y tú estás reconocido así por el Sistema Nacional de Salud y tú, por ley, tú no puedes negarle un medicamento a nadie, ¿vale? Solo, bueno, luego ya, por ejemplo, si entra el caso, hablaremos de píldoras anticonceptivas y lo de la objeción de conciencia, bla, bla, bla. Pero tú, en principio, no puedes negarle un medicamento a nadie. Ahora, por ejemplo, hay la corriente homeopática, por lo general, siempre dice que la terapia homeopática tiene que ser complementaria, no debe ser sustitutiva de la alopática, ¿vale? Que muchas veces es una cosa que a lo mejor nosotros achacamos un poco como por bandera de no, es que estáis intentando tal. No, la homeopatía ya, o sea, todos los que son defensores de ella dicen que tiene que ser complementaria, no que tiene que ser sustitutiva nunca. Que no deberías dejar tu terapia, por ejemplo, vamos a decir, antitumoral, ¿vale? Cuando tienes un cáncer o lo que sea, para esperar curarte con homeopatía. No, tiene que ser una cosa como complementaria a las dos, ¿no? Entonces, pseudociencia, sí, evidentemente, nos huele desde lejos. O sea, vamos a ver, esto no es una estafa familiar porque no te traes a 5 amigos y te dan una suscripción gratis a lo que sea, pero nos huele desde lejos a pseudociencia, porque cuando no hay una estadística detrás, cuando no hay una reproducibilidad, no podemos hablar de ciencia de verdad. Es decir, cuando tú no puedes demostrar, no puedes reproducir unos experimentos aquí y en casa de tu tío Paco y que con las mismas condiciones salgan los mismos resultados en diferentes modelos, tú no puedes decir que eso es ciencia y por lo tanto no puedes decir que eso es verídico. Porque el método mejor que tiene el ser humano para constatar cualquier cosa es el método científico, en realidad, en el que uno parte de una hipótesis y tras razonar busca cuál es la mejor forma de llegar a confirmar o desmentir esa hipótesis y a base de experimentación puedes corroborarlo. Pero los azares, a mí me ha funcionado y a tu prima Paqui también, eso realmente no es ciencia, pero pasa que cuando a veces eso, o estamos desesperados o tenemos necesidad de ese tipo de cosas, o queremos creer, así decirlo, porque muchas veces el ser humano también quiere creer en determinadas cosas, ¿no? Claro, la experiencia personal siempre es un punto. Claro. No sé en qué punto estás tú de todo lo que he dicho, porque llevo hablando como 10 minutos. No, yo estoy leyendo el chat. Ahora te comento. Madre mía. Dice Quinoclidina, yo ahora identifico con Google Lens y va de Lupi. Y con las rocas también funciona. Míratelo porque tú tienes que estudiar algo de geología. ¡Rocas! Esa tecnología. Y dice el Glado, que le voy a contestar yo, pero entonces el Doctor Strange. El Doctor Strange es el hechicero supremo. Solo puede haber uno en cada tierra del multiverso. Entonces no nos vale, porque solo hay uno. Entonces pues nada, la claro. que casque. Si no, reventaríamos. Claro. Y te voy a hacer alguna pregunta de las de Twitter, aunque luego sigamos avanzando un poquito con el tema de salidas profesionales. Nos comenta Marta, ¿cómo se sale de la carrera? Si volvieses a nacer, ¿volverías a elegir estudiar farmacia? ¿Cómo se sale de la carrera? Arrastras. Arrastras. Alcohólico, sales de la carrera Alcohólicos Anónimos. Alcohólico y depresivo, ¿no? Mira, se sale. O sea, yo, por ejemplo, luego, con los años, como tú antes has contado, pues eso, yo he estado haciendo el doctorado y demás, y igual que tú, que por ejemplo has impartido clases, yo he podido impartir prácticas a gente también de mi propio grado de farmacia. Eso ha sido para mí una de las experiencias más chulas, porque he podido tener contacto otra vez un poco, pero ya en retrospectiva, ¿sabes? Incluso dar un poco consejos de abuelo cebolleta a los chavales, de decir, mira, por esto no os preocupéis, esto se saca, esto no sé qué, sé que lo veis todo negro, pero de verdad que se puede. Es verdad que cuando estás en medio del huracán no lo ves. Y los días se te hacen eternos y el estar estudiando horas y horas y horas te cansa mucho y las clases y los trabajos y su padre. Se sale. Yo recuerdo muy mal, por ejemplo, el primer trimestre de quinto, porque era muy condensado. Teníamos que irnos de prácticas muy pronto el segundo trimestre, el segundo semestre o cuatrimestre, como lo queráis. Y para hacer lo que nos estima la Unión Europea que tenemos que hacer de prácticas en una oficina de farmacia, y
claro, había que comprimir el tiempo del primer trimestre, con lo cual la convocatoria ordinaria de exámenes, que de normal es en enero, pues esto pasaba a diciembre. Con lo cual entrábamos el primer día de clase en septiembre y en menos de un mes ya teníamos el primer examen. Entonces aquello era corre que no llegas, ¿no? Con asignaturas además gordas, porque como os digo, la farmacología que es tocha, la toxicología que también es muy jorobada, y al final acabas como con una sensación de cansancio bestial. Ahora, yo, por ejemplo, una vez pasado eso, luego el trimestre todo de prácticas fue increíble. O sea, yo en las prácticas es verdad que tuve mucha suerte con la farmacia que pude elegir, fenomenal, me trataron increíble, aprendí muchísimo, no sé, disfruté un montón. Y volví a tener vida. Era la sensación de puedo quedar con mis colegas tranquilamente un viernes por la tarde después de salir de las prácticas, ¿no? A comentar las batallitas de lo que nos había pasado esa semana, ¿no? Y vivías muy tranquilo. Entonces, esa sensación, si hubiera agradecido más durante el resto de la carrera, pues sí, se hubiera agradecido. Pero se sale vivo, sale vivo. Es verdad que salí un pelín menos cuerdo, porque a mí en cuarto de carrera es verdad que me empezaron los problemas de ansiedad y demás, pero bueno, pues con terapia y con todo cogido a tiempo, gente, se sale. ¿Es cierto que hacéis una fiesta cuando un farmacéutico vende su primera caja de condones? Buena esa. Buen chiste. De hecho, hay un meme en mi grupo de amigos con mi querido colega Miquel, que él estudiaba estadística, ¿no? Y siempre le tomábamos en pelo, aunque él iba a acabar trabajando en un McDonald's, no sé qué, las típicas chorradas, ¿no? Y él decía, pues anda que ya me jodería estar estudiando farmacia para acabar vendiendo condones. Y entonces, pues ahí la broma de jiji jaja, todo eran bromas hasta que Ricky vendió su primera caja de preservativos y entonces cogió y le mandó a Miquel una foto así con el ticket de tío, he vendido la primera caja. ¡Cla, cla! Entonces, bueno, es como un poco el chiste interno, sí. El chiste. ¿Alguna pregunta más? A ver qué nos han hecho por Twitter. Es que son bastantes. Esta es interesante. ¿Cuál es la situación más injusta que has vivido durante la carrera y qué es lo peor que te ha dicho un profesor? ¡Wala! Pues mira, fíjate, yo creo que tengo la suerte. No quiero decir la labia porque me parece que es subirme un poco aquí al guindo yo solo, ¿vale? Pero he tenido la suerte de que no he tenido ningún encontronazo gordo nunca con ningún profesor, ¿vale? Es verdad que yo siempre tiendo a medir siempre mucho las distancias y determinadas cosas. Entonces yo sé cuándo puedo tirar un poco y tensar la cuerda, sobre todo porque yo he estado en delegación muchos años, fui secretario, en junta de facultad. Yo he sido punta de lanza peleando por la gente. Y luego, por ejemplo, me hacía mucha gracia porque cuando luego he coincidido con profesores ya haciendo la tesis y demás, me decían, joder, es que cuando levantabas la mano en las juntas de facultad nos echábamos a temblar porque tenías la lengua súper afilada y siempre ibas a dar en la llaga. Y yo me enorgullezco de eso. O sea, yo estoy contento de eso, de si con haber sido un poco mordaz y haber dicho verdades incómodas se ha ayudado a mejorar un poco la facultad, yo estoy contento. De hecho, recuerdo, por ejemplo, una vez en la que hubo como unos coloquios, vamos a decir, sobre los seminarios, que hubo mucho rollo de que si se estaban usando bien, si se hacían mal, si no sé qué. Y yo directamente cogí, me invitaron porque era miembro de la delegación y dije, pues yo voy a soltar lo mío. Y entonces yo cogí y me escribí un rollo allí de 2-3 páginas, ¿vale? A día de hoy lo leo y digo, ¿cómo pude ser tan atrevido, ¿vale? Pero es que les solté que eran unos vagos en la cara, en resumen. Porque es verdad que hay mucha gente que se esmera mucho en los seminarios, ¿vale? Y hay muchos profesores que se le ocurran un montón. Pero al igual que hay tantos que se le ocurran un montón, hay tantos que no se le ocurran una nada. Y entonces, claro, eso es echarle mucha cara. Hay gente que le echa mucha carita y entonces luego pues los seminarios valen para lo que valen, es decir, para cero. Entonces yo directamente cogí y lo dije allí abiertamente. Hubo gente que se me puso posicionadamente en contra, pero luego hubo otra gente que reflexionó. Y a mí eso me gustó, que luego con los años me lo dijeran de, joder, a mí aquel día me dejaste con la cosa en la cabeza y luego al final le di una vuelta y tal y cual. Y dije, es que eso es lo que habría que hacer. Yo creo que hay que tener un poco de valor y un poco de arrojo y siempre haciéndolo todo con un tono respetuoso
intentando que las críticas, como todo en la vida, sean constructivas y positivas, yo creo que no está mal decir las cosas. Entonces, creo que he tenido la suerte y también la capacidad, como digo, de saber transmitir eso, con lo cual en ningún momento he tenido como un encontronazo, por así decirlo, gordo con un profesor, ¿no? Gracias a Dios. Y luego, por ejemplo, recuerdo de situación muy injusta que la vivimos en la delegación. Hubo un año, no diré asignatura, no diré profesor, pero fue mi segundo de carrera. Era una asignatura en la que el examen que se hacía de teoría era una especie de tipo test mezclado con preguntas de unir con flechas o de marcar la verdadera. Bueno, eran un montón de ellas además. Uy, yo ya me Y, sé la asignatura. y se hacía por ordenador, ¿vale? Entonces, como eran muchas, como eran de formato muy diferente, que no solo era test, había verdadero y falso, para que no fuera un jaleo, yo creo, para ponderar, para cuánto resta cada una, no sé qué tal y cual, directamente en el examen no restaba, ¿vale? Las preguntas mal. ¿Qué pasa? Que evidentemente existía una picaresca, y es que si tú te ponían unas de verdadero y falso, vamos, miento, si te ponían una, por ejemplo, no de verdadero y falso, pero era marque todas las verdaderas sobre X. Entonces tú marcabas todas las respuestas posibles, las que estaban mal no te restaban y las que estaban bien eran todas las que ponías, ¿no? Iban a estar marcadas bien sí o sí, con lo cual esa pregunta estaba 100% aprobada. Si no restaba, había esa picaresca, ¿no? Entonces jugábamos a eso, ¿no? Porque encima era una asignatura complicadita de tal. Entonces, si podías rascar algún punto de por ahí, lo rascaba. ¿Qué pasa? Que eso se dieron cuenta un año concretamente. El año siguiente a que yo pasara esa asignatura, pasó esa cosa. ¿Cómo fue el asunto? Que se sacaron las notas de ese examen. Se subieron a la plataforma que tenemos aquí en la universidad. La gente, ay, que viene aprobado, ay, qué tal, ay, qué... Y a los 2 días esas notas desaparecieron de la plataforma. No estaban. La gente preocupada de, oye, pero que ahora a mí la nota no me sale, qué tal. Y volvieron a salir a los 2 días y la de prácticamente todo el mundo había bajado por lo menos 1 punto y pico. Y entonces había mucha gente que pasaba de aprobar a suspender. Y claro, eso se montó un boom que a mí me llegaron gente a la delegación habían salido gritando. Las actas, te quiero decir. Claro, era que yo era una locura. O sea, era un despropósito total. Bueno, total que nos plantamos en el despacho de la profesora para preguntar qué había pasado, una delegada de ese curso y yo como secretario, que estaba ya además la vicedecana de docencia. ¿Por qué es que ha pasado esta historia? Porque claro, porque sois muy listos, porque es que jugáis a forzarlo, porque tal, porque cual, es que como me pongo a revisar las notas de todos los tus normas, no es nuestra culpa. Efectivamente, y con una cosa que pone en la guía académica, ojo, que la guía académica es el contrato que tienen que seguir los profesores. Bueno, pues la vicedecana de docencia, para mi gusto un poco partidista hacia su compañera, que, a ver, lo puedo llegar a entender, es otra profesora, no quieres meterte en jaleos. Claro. Pero siendo relativamente injusta, dijo, no, yo creo que deberíamos dejarlo así, no sé qué, tal. A mí no me convencía aquello. A mí no me convencía y yo dije que no. Entonces yo cogí, me senté en el ordenador de la delegación y me puse a redactar un expone solicita. Yo estaba suficientemente metido como para saber cómo tenía que hacerlo. Y tenía que pedir que se convocara de urgencia la comisión de docencia de la facultad, que es uno de los órganos más importantes de una facultad a la hora de regirla, que están el decano y una serie de profesores, representantes de alumnos, tal y cual. Uno de los órganos, por así decirlo, clave, porque luego de ahí depende la junta de facultad, ¿no? Que sería, vamos a decir, el parlamento, para que lo entendamos un poco base, de una facultad. Pues yo cogí y me planté delante del decano, con toda mi santa cara, con el expone solicita, y le dije, Antonio, esto no está bien. Por aquella época era Antonio Muro, el profesor de parasitología, el decano, y le dije, Antonio, esto no puede ser así. Esto no tiene ni media lógica, esto está incumpliendo muchísima normativa, así que yo te pido que convoques una comisión de docencia porque esto es totalmente irregular. El decano, con mucha inteligencia, dijo, espérate que bajo yo y lo arreglo. Porque ¿qué pasa? Que en la comisión de docencia estaba también el señor marido de la profesora implicada en el asunto.
Y evidentemente no quería movidas tanto con la comisión de docencia como con él en particular, intuyo. Con lo cual, él dijo, tú, vamos, a mí me dejó impactado, me dijo, tú dame tu teléfono y yo en un rato te llamo. Yo dije, Dios mío, el decano de la facultad tiene mi teléfono. Y yo me marché de allí temblando como un flan. Me marché a la residencia, estuve allí tal y cual, y mientras estábamos comiendo me suena allí el teléfono. Y yo, Dios mío, eso es Antonio. Me Ya me llama. imagino además como eres todo nervioso con la pierna. Atacado, así, tal cual. Yo, Antonio, ¿qué ha pasado? Y dice, no te preocupes, he hablado y le van a devolver las notas a todo el mundo. Yo, madre mía, Dios santo, gracias, qué tranquilidad. Y ya para el año siguiente cambiaron los criterios, etcétera, etcétera, ¿no? Tocaste Pero... el teléfono, sacaste la cerveza por un lado, la botella de tequila por otro. ¡Ah! Pero fíjate, yo creo que esa es la situación más injusta que he vivido, la de querer robarle a la gente sus notas. Porque si tú tienes unas normas, tienes que cumplirlas. No puedes cambiar las normas de juego a mitad porque te des cuenta de que te la están liando. Si te la han colado, te la han colado. Cámbialo para el año que viene, pero tú tienes un contrato por delante que es una guía académica. Entonces eso yo creo que fue lo más injusto y gracias al cielo lo supimos salvar. Qué bueno. Y para esto están las personas que se dedican a la defensa de los derechos de los alumnos. Sí, Así que luego van por ahí, a la gente le molesta mucho de ¡ay! ¿Quién quiere ser delegado? Y luego nadie quiere ser delegado, pero cuando pasan estas movidas hace falta gente. Bueno, pues que necesitas que el delegado o el representante de alumnos sea una persona que se mueva. Sí, tiene que ser gente que tenga ganas, eso sí es verdad. Porque a mí eso, no, pues hacemos una votación a ver quién sale, ya, pues que si sale alguien que no quiere no va a hacer nada. Bueno. Totalmente de acuerdo. Vamos a seguir avanzando un poquito. Hay una pregunta en el chat que te voy a hacer ahora. Cuando tú acabas la carrera de farmacia, claro, tienes muchas salidas, ¿no? Como tú dijiste al principio, pensabas, porque la que más te viene a la cabeza es trabajar en una farmacia o tener tu propia farmacia. Que bueno, tener tu propia farmacia es un jaleo legal de 3 pares de narices y es un soltar billetes de mucho monetario. También tienes la carrera investigadora, tanto a nivel académico. Dicen que la música está un poquito alta, la voy a bajar un poquitito. Ahora, dale para abajo. A veces se sube. Ahí espero. La carrera investigadora, es decir, dedicarse a la investigación tanto en la universidad, ¿no? Como también en la propia empresa privada. De hecho, puedes ser farmacéutica en la empresa privada, en investigación, en I+D, en control de calidad, de hecho, también. Burocracia, muchísima burocracia. También puedes optar por sacarte lo que antes era el CAP, que es el máster de profesorado universitario, y opositar o trabajar en un colegio privado concertado. Vamos ahora con la que la gente mayormente se va, que es la de trabajar en una farmacia, bien porque es tuya propia o bien porque eres dependiente. Entonces, claro, es un trabajo que es de cara al público, entonces te toca aguantar a muchos gilipollas. Porque, a ver, la gente telita. En un día pueden pasar muchas personas por la farmacia y cada uno de su padre y de su madre. Entonces, y ya no digamos ahora con el tema del COVID, porque las farmacias han sido consideradas como, no sé si centros sanitarios, no sé cuál es la terminología correcta, pero es obligatorio llevarte mascarilla, tanto durante la época de la pandemia como ahora. Entonces, claro, eso mucha gente no lo entiende. Entonces, yo entiendo que trabajar de cara al público es difícil y complicado. Sobre todo, primero, te llega una persona con una receta y no tienes ese medicamento. Y se creen que no se lo quieres vender. Segundo, va por la pregunta que está en el chat. Hay farmacias que se declaran objetores de conciencia, ¿no? También con el tema anticonceptivo. De hecho, tú y yo conocemos una farmacia en Zamora que, bueno, pues por razones X, pues son objetores de conciencia y no quieren vender determinados métodos anticonceptivos.
Entonces, nos pregunta Alexei Gremi. Alex, ¿consideras que hay suficiente variedad de métodos de contracepción disponibles en farmacia? Suficientes métodos diferentes. Ujú. Pues fíjate, yo creo que por lo pronto en las farmacias en las que he trabajado y en las que he estado, yo creo que sí, pero es verdad que todavía debemos seguir avanzando en determinadas investigaciones, ¿vale? O sea, yo soy además, o sea, yo abogo siempre y soy fiel defensor del preservativo, 100%. O sea, me parece que es el método anticonceptivo, para mí diría que el más eficaz, el más seguro. Ya no solo porque evidentemente te evita los problemas asociados con el embarazo, que son un niño o una niña a los 9 meses, Como como poco. poco, at least, sino que evidentemente te evita todo tipo de enfermedades venéreas, ¿no? Que yo creo que además en los últimos tiempos que han devenido, yo creo que se ha perdido un poco el miedo a eso. No sé exactamente Sí, por qué. de hecho, salió un estudio hace unos meses de que han aumentado las enfermedades ETS entre los menores de 18 años, que eso asusta, en más de un 200%, creo que decía. Mm, A ver, esto Aquí hay que en, mirar a nivel poblacional, claro, porque no sea lo mismo en una población que en otra. Pero es cierto que ha aumentado mucho las enfermedades ETS. Entonces, Sí, no sé exactamente por qué hay como menos cultura de eso, ¿no? Y yo creo que por lo menos a nosotros cuando nos estábamos en el instituto sí que nos dejaban claro, pues en las charlas de salud sexual y demás, todo ese tipo de cosas y te quedaba lo suficientemente claro, ¿no? Y yo creo que no deberíamos pecar de desconocer ese tipo de cosas, sobre todo cuando tenemos acceso a absolutamente toda la información del mundo en Internet. ¿Qué información es la fiable? Ah, esa es una skill importante que tenemos que hacer que desarrolle todo el mundo, ¿no? Pero lo que dices, ha subido tanto los casos que de hecho aquí en el Hospital de Salamanca han creado una división específica para tratar ETS, concretamente porque han subido los casos muchísimo. Entonces, yo abogo personalmente por eso, por el uso siempre del preservativo, incluso durante el sexo oral. Me parece que también es importante. Y, por ejemplo, fíjate, sí que vería necesario que, por ejemplo, en las farmacias también se tuviera disponible barreras protectoras por ejemplo, el sexo oral cuando uno se lo hace a una persona con vagina, ¿no? Porque, el condón vaginal, vaya, el preservativo claro, vaginal. sí, un preservativo vaginal, que bueno, es verdad que son más caros porque son más, vamos a decir, engorrosos, por así decirlo, porque son aros más gruesos, de látex un poco más duro. Pero, por ejemplo, también hay barreras cuadraditas que perfectamente se pueden utilizar para sexo oral y funcionan estupendamente. Y yo creo que a lo mejor esas. Es verdad que no es un método de control anticonceptivo, que es lo que venía un poco la pregunta, ¿no? Pero yo creo que a lo mejor por ahí también deberíamos atacar. Y luego, pues, evidentemente, aquí nos podemos meter en un jardín muy grande si hablamos del uso de píldora anticonceptiva, ¿no? Bueno, Porque pero tiene unas. claro, está la píldora anticonceptiva. Esto yo creo Claro, que la mayoría de gente la conoce, ¿no? sí, La, la píldora. la píldora Mm, anticonceptiva hormonal, que consiste en que la mujer consume este tipo de medicación. Muchas veces, cuidado, es por tema hormonal. Ahora nos mm, cuentas un poquito. Porque, por ejemplo, hay una marca que es la Diane 35 que se usa especialmente en mujeres que tienen mucha piel grasa, alopecia, acné también derivado, y se receta pues a chicas de 13-14 años y que está considerada como píldora anticonceptiva, pero es verdad que su eficacia es muy baja, entonces cuida con esas cosas. Entonces claro, cuéntanos un poquito eso. sobre esto. Eso hay que especificarlo mucho y hay que tenerlo siempre muy, muy, muy claro, porque es verdad que, por ejemplo, todas este tipo de píldoras anticonceptivas suelen ser una combinación lo más habitual de hormonas femeninas, que son el estrógeno y el progestágeno, ¿no? Que son Ujú. las que regulan el ciclo menstrual, ¿no? Entonces, como todas esas hormonas están asociadas al resto de caracteres sexuales secundarios, etcétera, se utilizan también perfectamente para ese tipo de afecciones, para regular el periodo menstrual, cuando, por ejemplo, hay una alteración de los ciclos, si, por ejemplo, hay reglas muy fuertes, que hay muchas chicas que sufren pues, una dismenorrea brutal
cuando tienen el periodo, ¿no? Entonces, tienen otras utilidades terapéuticas, no tenemos que quedarnos solo con la idea, ¿no? De solo sirven para tal. Y es verdad que, ¿para qué nos vamos a engañar? Tienen ese estigma, por así decirlo, de la mujer es la única que toma algún tipo de medicación para evitar el embarazo y podríamos estar investigando más para buscar una solución, también así decirlo, quimioterápica en el hombre y demás. Creo que sí. Y creo que de hecho, pues bueno, poco a poco se van haciendo avances. Creo que el tener un poco una mente rupturista en ese sentido ahora pues está empezando a hacer que determinados caminos vayan avanzando en ese sentido. Y por lo pronto creo que todavía está mucho por llegar y creo que todavía tiene que avanzarse en ese sentido. Y Pero también en el bueno, no perdamos sentido, nunca el norte yo de que también tiene personalmente, utilidad terapéutica. un comentario que ha hecho Mimi también en el chat, que lo voy a leer un poquito con esto, que el problema es que no se da información, la información que los jóvenes necesitan, que habría que dar una asignatura de educación sexual y responsabilidad, en mi opinión, porque con el tema ahora que has mencionado, la píldora anticonceptiva para hombres, que yo creo que acabará saliendo en unos años, Uh-huh. también un tema de responsabilidad, porque quitando las ETS, aparte, tenemos un poco el clip en la cabeza, no, es responsabilidad de la mujer que no se quede embarazada, no, perdona. Si tú has sido suficientemente machote para meterla, ahora te haces cargo. Sí, Entonces, totalmente. responsabilidad por parte de la mujer de tomarla y en el caso del hombre, si sale la píldora anticonceptiva, tomarla también, porque el día de mañana no vale eso de no, tomo la píldora anticonceptiva. Uy, pues no la tomaba, ¿no? Luego Sí. pasa lo del tema, podemos irnos aquí por todo lo que queramos. Ha sido muy famoso, ¿no? El tema del chaval este que era streamer, que se quitaba el preservativo y luego no se Buf. quería hacer cargo. No, mira, macho, o sea, se acabó, ya está. Ha sido tan machito de hacer esto, pues ahora cargas con la responsabilidad y ya está, Sí, punto. no, vamos. Es que O hasta sea, mi punto, o sea, desde mi punto de vista, eso para mí, desde luego, para mí es violación. O sea, estás rompiendo un consentimiento que te están dando y estás dando, o sea, estás rompiendo un pacto que tú has creado con una persona con la que mantienes una relación en una cosa tan clave, además, o sea, independientemente de que sea, por así decirlo, más trivial o menos, no, es una cosa tan clave, tan grave como el uso del preservativo, que tiene otra serie de implicaciones. Muchacho, eso para mí es cárcel, o sea, no sé dónde vas. No sé dónde vas, pero vamos, independientemente de eso, yo creo que sí, que vamos, volviendo un poco a la pregunta, que de momento tenemos métodos eficaces y buenos en las farmacias, pero que evidentemente queda mucho, mucho por avanzar. Pero bueno, era un poco, mi punto era un poco por quitarle la lacra que siempre tienen las píldoras anticonceptivas de que sí, lo que digo, estoy de acuerdo en que el hombre también tendría que tener disponibles una serie de píldoras anticonceptivas para ellos, pero por quitarles un poco la lacra también de que tienen la utilidad para otra serie de cosas y que creo que es un fármaco valioso. Es decir, es un fármaco que lejos de tener, es verdad que tiene un punto, por así decirlo, opresor por todo lo que implica, pero también tiene un punto liberador como deberían hacer los medicamentos, ¿no? Que lo que hacen es liberar al ser humano de dolencias. exactamente. Y para redondear un poco esta pregunta, yo creo que iba más también por el tema de la píldora del día después, ¿no? Y el tema de la Uh-huh. objeción de conciencia. Cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso, o sea, porque llegó un momento en el que por ley, ¿no? Se ofreció la posibilidad de la venta de la denominada píldora del día después, que creo que la puedes tomar hasta 72 horas, pero claro, antes la tomes, más eficacia tiene. Uh-huh. Claro, hubo una controversia brutal, no por parte solo de la población, sino a nivel profesional, en el sentido de que antes de que saliera esto, la persona tenía que ir a un centro de planificación, ¿no? Y sobre todo si era menor, para hacer el tratamiento. Entonces, ahora es de acceso en las farmacias, ¿no? Como Uh-huh. tal. Entonces, cuéntanos un poco cómo fue ese proceso, cómo se vivió desde la propia profesionalidad vuestra y si crees que ha tenido alguna repercusión, buena, mala, cuéntanos un poquito. Claro, pues mira, la sensación.
primera que tuvieron los farmacéuticos. Yo es verdad que justo estaba ahí en el tránsito de estar adolescente y vamos, luego ya ha sido un poco más por lo que lees y por lo que hablas con farmacéuticos que lo vivieron en aquel momento y demás. La sensación fue un poco de que la mayoría de gente tenía un poco de miedo. Es decir, porque cuando tú tienes que pasar por un centro de planificación familiar o tienes que pasar por un médico de cabecera que te recete la píldora del día después, todo eso implica una serie de control. Es decir, van a tener claro que ya has ido más veces a pedirla, que no, que tal, que cual, porque eso conllevaba un registro, ¿no? Entonces, es un fármaco que es lo suficientemente agresivo y lo suficientemente fuerte como para que no sea una cosa de la que haya que abusar. Entonces, muchos farmacéuticos tenían reticencias al principio porque pensaban que la población, al tenerla disponible, por así decirlo, de venta libre y sin tener que pasar por alguien que lo regulara más allá del propio farmacéutico, que tú si vas siempre a la misma farmacia, vale, te sale de ojo, ¿no? Pero Sí. claro, puedes acceder en cualquier parte de España sin que el resto lo sepa, ¿no? Podría ir a comprarme una caja, cualquier farmacia de Salamanca, todas a la vez, y nadie me pondría ninguna pega, ¿no? Entonces, la gente tenía miedo de que se banalizara, por así decirlo, el uso de ese medicamento, ¿no? Y que se le quitara importancia y que por así decirlo, eso, se le perdiera el miedo a los riesgos que también conlleva, ¿no? Y porque al final no deja de ser una carga hormonal muy fuerte, ¿no? A tu sistema de regulación hormonal, le, una, por así decirlo, una serie de pautas repetidas de esto le puede meter un viaje gordo, si hablamos en términos un poco prosaicos, ¿no? Claro, Entonces es una cosa... sí, o sea, si la píldora anticonceptiva normal tiene una burrada de efectos secundarios, porque, a ver, los tiene, está todo muy controlado, pero no dejan de estar ahí. Entonces, una carga brutal de estas, pues, claro, puede haber cierto riesgo, entiendo. Claro, es bastante riesgo si se toman, pues eso, con cierta continuidad, ¿no? Es una cosa de la que no se puede abusar. Entonces yo creo que ese fue la mayor reticencia que podían tener los farmacéuticos, ¿no? Al miedo a que la gente la empezara a utilizar de continuo o con tal. Yo a día de hoy yo creo que eso no ha llegado a pasar, o por lo menos en la mayoría de los casos que conoces. Tú cuando la dispensas estás obligado a preguntar, evidentemente, si tiene más de 16 años, en caso de que consideres que tal, puedes pedir el El carnet de DNI. identidad para corroborarlo, etcétera, y tienes que hacer una serie de advertencias. O sea, tú tienes que advertir cómo es el medicamento, que si, por ejemplo, la vomita o la toma y por lo que sea se le revuelve el estómago y en menos de X horas la devuelve, tiene que ir a tomar otra porque no va a hacer efecto, etcétera, etcétera. Que va a tener un sangrado raro, fuera de tiempo, tacatá, pero que luego se le regularizará, que le recomiendas que durante el primer mes mantenga relaciones con preservativo para confirmar y asegurar la efectividad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, tú tienes que hacer una serie de advertencias. Yo creo que la población, por lo menos la mayoría, es lo suficientemente consciente de el riesgo que conlleva, ¿no? Y de la fuerza que tiene ese medicamento y que no es una cosa para el día a día, gracias a Dios. Ahora, la objeción de conciencia implica ya más un problema ético, ¿no? De una serie de personas pues, con determinadas convicciones que, por lo que implica la píldora del día después, se pueden negar, por así decirlo, a dispensarla. ¿Se pueden negar? Sí y no, ¿vale? Y hay jurisprudencia en base un poco a lo que ha ido pasando y lo que se ha ido dictaminando a lo largo de estos años, que explica un poco cómo es el devenir del asunto. Tú puedes solo decir que tienes objeción de conciencia siempre y cuando el paciente, porque como hemos dicho antes, no puedes negarle un medicamento a un paciente. Solo puedes hacerlo en caso de que el paciente pueda seguir teniendo acceso a ese medicamento en otra farmacia cercana. Es decir, si tú le dices que no, pero hay otra farmacia en la esquina de la calle arriba que sí se la vende sin problema, tú puedes hacer objeción de conciencia. Ahora, si tú estás de guardia y eres el único de la zona, tú ahí no te puedes negar. Y de hecho ha habido juicios, concretamente con este tema, en el que se han visto las dos posiciones contrapuestas. Es decir, a las farmacias que han objetado conciencia
Cuando había disponibilidad de ese medicamento en otras farmacias, se les ha absuelto, porque la ley dice que puedes hacerlo. Y sin embargo, cuando no había disponibilidad del medicamento en otra farmacia cercana, esas farmacias sí que se las ha condenado. Porque el paciente no, reitero, no puede negársele el acceso a ningún medicamento. Con lo cual, en ese sentido, ahí sí que evidentemente pues, se les ha machacado y te quiero decir, y lo entiendo. Es verdad que puedes ejercer tu objeción de conciencia, pero tú no puedes estar por encima, o sea, tu ética no puede estar por encima de la ley. Entonces, ahí es cuando ya, por ejemplo, sí que la objeción de conciencia queda un poquito más atrás. Claro. Y una pregunta, si la persona que te viene a pedirla es una menor de 16 años, Tiene que ir acompañada de un adulto, de su responsable legal, al centro de salud. Y ahí ya que responsable legal, es decir, no valdría que fuera con su pareja. no, Que de tiene que hecho que ir si con el la pareja responsable tiene legal. más de 16 años es Sí, ilegal en España, de hecho. ujú, Bueno, vale. un poquito. Entonces tiene que ir con su responsable legal, con padre, madre, tutor, a eso, al centro de planificación familiar o al centro de salud, y ya allí pues se le hace la prescripción apropiada. Ujú. También volvemos a decir que preservativo, por favor. O sea, Sí, pues sí, o siempre sea me que acordaré no pasa nada de verdad. siempre me acordaré las palabras que le dijo un padre a un buen amigo mío cuando le dio su primera caja de condones. No sé cuántos años tendríamos, éramos muy pequeños. Le dijo, ¿sabes qué son? Dijo mi amigo, sí. ¿Sabes para qué sirven? Sí. Pues ala, si vienes con un niño no pasa nada. Si vienes con una ETS te doy 2 hostias. Y ya está. Y No le punto. hizo falta que le dijera más. Nada, nada, nada. Y es cierto que, hombre, en pleno siglo XXI te puede dar un poco de vergüenza ir a una farmacia o a un sex shop o a X tienda a comprar preservativos. Lo puedes comprar en el súper. Pero las personas que trabajan ahí, de verdad, que muy cabrón tiene que ser para que piense algo que no sea, mira este chico que es responsable. Ya está, se acabó. Sí, sí, es una cosa normal. Yo creo que, por desgracia, durante muchos años ha sido un tabú y yo creo que, bueno, una cosa que está haciendo muy bien la generación que viene ahora, toda la nuestra, la generación Z y demás, es que están rompiendo un poco ese tabú, ¿no? Y se puede hablar de sexo más abiertamente y más tranquilamente. Una cosa normal del ser humano que yo creo que no deberíamos tener problema de hablar, pero siempre ha sido como, oh, Dios mío, pero vamos a ver, si nos gusta a todos. Y te quiero decir, y habrá gente a la que no le guste porque sea sexual, perfecto, está en todo su derecho y es toda su libertad, ¿no? Pero no hagamos un tabú de esta historia, de una cosa que es tan normal y tan inherente al ser humano como especie animal. Quiero decir que es que somos animales y lo hacemos igual que el resto. Yo de hecho recuerdo una vez que estaba volviendo de comprar con mis padres, tendría 14 años o 15 o así. Estaba ayudando a mi madre a sacar las cosas de la compra y saqué una caja de condones. Y se me quedó mi madre mirando. La dejé encima de la mesa y me dice, ¿sabes para qué son? Le dije, sí. ¿Te tengo que explicar algo? Creo que no. Pues ya sabes. Pues ya está, a por ello, tigre. Y ya estaría. Qué buena Ay. esa, de verdad. Comentan por el chat un gato fumado, un gato Uh, fumando, por cierto, Mae. desde aquí un besito muy grande. Que no, el chaval este que se quitó el condón, que es que vaya desgraciado. Y dice Alex que ojalá llegase eso a la carrera, porque madre mía, lo que se oye algunas veces. Yo entiendo que un poco al tema anticonceptivo. Sí, en fin, hay de todo, por desgracia, en la viña del señor y en farmacia. Vamos a decir que hay mucha gente de estrógira, ultra de estrógira. Vamos a decir. Bueno, hay Bueno, veces que se confunden las en cosas. la universidad. Sí. Uy, que todo es más mala. Para seguir un poquito con las salidas profesionales, una pregunta que nos hicieron en Twitter, una tal Mónica, que no sé si te suena, Nada, de que nada, no me suena nada. pregunta que si crees que está bien enfocada la carrera. Yo entiendo que de cara al futuro, ¿no? A las posibles salidas profesionales. ¿Tú qué crees? ¿Crees que faltaría algo? Pues mira, fíjate la sensación. Yo creo que faltaría, para mi gusto, que si no todos, la mayoría de los profesores hubieran pasado por lo menos un añito en una farmacia. Porque muchos no han pasado por ella y no saben lo que hay.
Entonces, yo creo que a veces pierden un poco el norte de lo que te tienen que enseñar y el para qué. Hombre, Porque, es dime. cierto que hay muchos profesores que no han sacado la carrera de farmacia que están dando en farmacia. M aquí yo. O sea, Ujú. yo estoy dando bioquímica en farmacia y no he estudiado farmacia. Entonces, Sí, pero tienes la suficiente amplitud de miras como para saber que el temario que tienes que dar lo puedes orientar un poquito a cosas interesantes hacia tal, porque la gente joven tenemos a tener la mente un poco más abierta. Pero cuando llevas dando el mismo temario durante 40 años y no te actualizas y no miras más allá de las paredes de tu despacho, yo creo que a veces te quedas un poco desactualizado y eso al final quien pierde es la gente a la que formas, ¿no? Entonces, yo creo que a mucha gente le vendría bien pasar por una farmacia, que es la salida profesional más habitual, a pesar de que tenemos un abanico amplio y eso, y tú has dicho muchas, ahora recordaré algunas otras. Yo creo que deberían pasar y recordar un poquito lo que hay ahí fuera, y lo que es la realidad y lo que es tal. Porque muchas veces te da la sensación de que te quieren hacer como un mini catedrático en potencia de su asignatura. uy, sí, por Y te enseñan. supuesto, no falla que la asignatura que yo imparto es la más importante, el resto no importa. Claro, evidentemente. Pero muchas veces da la sensación de que si les preguntases para qué me va a servir esto luego en mi vida profesional y diaria, no te saben responder. ¿Y si alguna vez haces no? ¿Y si alguna vez no? O sea, sí, es verdad que tengo que tener todas las opciones, que tengo que saber mucho de muchas cosas, que farmacia es lo suficientemente amplia, como dice Mónica, para poder irte por muchos caminos, pero quizás nos haría falta un poco ese foco, ¿no? El no perder de vista hacia dónde vamos, porque hay veces que da la sensación de que estudias algunas cosas que es que parecen entelequias intelectuales que las haces como por puro ejercicio de pensamiento, lógica y memorización, pero no con una, por así decirlo, utilidad práctica que luego te puedas llegar a sacarle un rédito, a no ser que evidentemente te dediques a investigar precisamente en esa cosa súper específica, ¿sabes? Pero yo recuerdo algunas cosas de despropósitos. Mira, sacaba el otro día que de las cajas de recoger del laboratorio y demás, sacaba mi libro de química farmacéutica y miraba los posits con las síntesis químicas que te hacían a veces aprender de memoria, síntesis químicas de memoria de un fármaco. Por favor, ¿para qué? ¿Para qué? He tenido una química orgánica fuerte en la que he aprendido a sintetizar fármacos y no me hagan aprenderme las síntesis químicas de memoria, que bastantes cosas tengo ya con el resto de acciones de no sé qué tal y cual. ¿Qué utilidad tiene a una persona, a un farmacéutico de a pie, o al 95%, 99% de los farmacéuticos aprenderse una síntesis de memoria? Tú que eres químico, que sintetizas y haces síntesis, ¿de qué te vale aprenderte una síntesis química de memoria que no sea la que estás intentando hacer? De nada. Es que no tiene sentido. Hay que Hemos ver perdido la proyección. Mira, yo siempre me acordaré Claro, un profesor, Paco Bermejo, sí. que tú lo conoces porque estuvo de presidente en mi tribunal. Que me acuerdo que un día nos llegó a clase a dar en químicas. Había estado en biología, dando química en primero de carrera, dando síntesis química. Y estaba explicando una reacción química, cómo se hacía en el laboratorio, y le llegó un alumno. ¿Pero para qué voy a aprender yo eso si la planta me lo hace mejor? Llegó con un cabreo y le digo, Paco, si tienes razón, el chaval no, o sea, cuando acabe tu asignatura va a hacer eh, delete yes y se acabó. Entonces hay que buscar un poco la funcionalidad, ¿no? Un poco la proyección. A ver, ¿para qué le puede Claro. servir a este chaval esto? Bueno, Sí, sí, porque es verdad que hay que ejercitar la memoria, no sé, que hay muchos conceptos que hay que aprender porque que sí, que estamos de acuerdo, pero el conocimiento no debe ser, o sea, el conocimiento debe intentar ser útil para algo. Si es memorizar por memorizar, prefiero aprender poesía, que es más bonita, personalmente. sí. Y luego, Ta- pues en ese sentido, ¿bien enfocada? Pues bueno, está enfocada para muchas cosas, con lo cual tiene lo bueno de que puede salir muy versátil. Que te has Cuéntanos un dicho poquito de muchas los cosas. enfoques. Pues mira, por ejemplo, eso, hablábamos de que tienes la mayor parte de la clínica, que es al final la farmacia asistencial, farmacia comunitaria, oficinas de farmacia, la farmacia de toda la vida, que es lo mismo, ¿no? Todo. Entonces, esa parte la tienes como muy bien enfocada, sobre todo en los últimos cursos. Pero luego, por ejemplo, tienes una salida importante en la que muchos siguen, es la farmacia de hospital, porque igual que los médicos tienen su MIR, nosotros tenemos el FIR. El Y entonces denominado pasas FIR.
Claro, pasas 4 años de residencia en un hospital haciendo farmacocinética, haciendo el trabajo que hace un farmacéutico en el hospital, que muchas veces no se conoce que hay farmacéuticos en los hospitales y el trabajo que tienen es muy importante, de controlar la medicación de toda la gente, revisarla, ver que no hay interacciones. O sea, es un trabajo De hecho, son los chulo. que suelen preparar determinados fármacos. Porque hay Sí, fármacos que no sí. se pueden. Tú no puedes llegar a una empresa y decirle, oye, véndeme este fármaco, sino que tienen que ir juntando ellos los principios activos o hacer la dilución correspondiente, ¿no? Sí, sobre todo muchos antineoplásicos que son pues preparados en gotero y demás, eso se tienen que hacer en unas campanas de flujo laminar con unas condiciones de cuidado, de asepsia, etcétera, y de protección para el usuario que los está preparando, porque claro, no dejan de ser fármacos pues, ciertamente peligrosos para la salud hasta cierto punto, ¿no? Cuando no tienes un tumor. Entonces, pues entonces es una labor muy importante. Luego está, pues eso, la labor de farmacia. Fíjate, hay farmacia militar también, que es otra salida a la que se puede opositar. Que te digo una cosa, la farmacia militar, por mucho que sí tengamos asociado con bueno, las connotaciones que pueda tener lo militar, la farmacia militar es súper chula. Súper chula porque yo por lo menos cuando fuimos una vez a un laboratorio de farmacia militar en Burgos, era una mini planta de producción de medicamentos y entonces, por ejemplo, tienen capacidad para producir cuando hay una crisis sanitaria de algo, ponerse a producir y suplir a las farmacéuticas que no tienen determinadas cosas o que no son capaces de producir tal, pueden ponerse a producir y está súper guay. O sea, la verdad, o sea, a mí me fascinó, me pareció súper chulo. De hecho, produce, yo lo sé por la otra rama, ¿no? Químico-militar, producen también determinados compuestos que llevan los militares encima, como son las pastillas de potabilización del agua. Sí, por Las ejemplo. míticas que te dicen, échalo en 5 litros de agua. Luego conozco a un alemán muy listo que lo echó en un vaso porque cogió un vaso del río, le ha hecho una pastilla, claro, estuvo que se moría. Evidentemente, la madre que lo trajo. Pero sí, fabrican ese tipo de productos que, claro, pues bueno, hay que recordar que el 60-70% de la actividad militar de España es acción humanitaria. O sea, Sí, está. sí, entonces pueden producir. Pero es verdad que, por ejemplo, antes es verdad que esas plantas que había productoras de medicamentos, antes el ejército producía sus propios medicamentos. Tenían, de hecho, como fama de que eran mejores que los que producían las industrias, ¿no? Te hablo a lo mejor de eso, de hace 70 años, ¿no? Y había farmacias específicas para la gente del ejército y demás. Y, por ejemplo, mi padre, que él, cuando hizo la mili, tuvo la suerte de que la hizo en una farmacia militar. Y le sirvió ya no solo, pues evidentemente, para hacer el año de la mili que te obligaba a tal y cual, sino que encima le sirvió un poco de aprendizaje del oficio, ¿no? Que ya la hizo una vez terminada la carrera. Y entonces él, por ejemplo, todo lo que sabe de formulación magistral y de elaboración de fármacos, lo aprendió ahí porque se elaboraba mucho más. Bendita morfina. En Tamorfín. Sí, el sufrimiento Y que luego, quitó. pues, el sufrimiento que quitó. Y luego, pues eso, tantas otras salidas, pues como decimos, investigación, puedes también ser inspector de sanidad, que puedes opositar a farmacéutico del Estado. Hay una gran cantidad de opciones, o por ejemplo, la que yo he elegido, eso de ahora, de irme hacia un máster de secundaria y pues ponerme a dar clase en el instituto, porque la docencia me flipa y porque soy un masoquista con lo de aguantar los chavales de la secundaria. Pues está, voy para allá. Pregunta el Glado, y en la carrera no sé a qué se refiere exactamente. Bueno, mientras lo escribe, porque tú has hecho algo de investigación, ¿no? Me suena. Sí. Me suena que has hecho algo, ¿no? Te suena, ¿no? Te suenan. 4 años te suenan, concretamente, desde aquel maravilloso día que nos conocimos. ¿Qué puede hacer un farmacéutico en investigación? A ver, cuéntame. Pues claro, tú te puedes ir en investigación por todas las ramas de conocimiento que has tocado. Tengo compañeros farmacéuticos que están haciendo química orgánica, que conoces perfectamente a Mario, que está haciendo la tesis en química orgánica. Gente que está haciéndolo en el Centro de Investigación del Cáncer. Gente que está en botánica. Gente que está, qué decirte, en tecnología farmacéutica, en producción de fármacos, de medicamentos. Gente en microbiología. Te puedes ir por todas las ramas, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, la que más me gustó, que siempre la fisiología me encantó y me gustó muchísimo como asignatura y la farmacología también, pues fue irme por la rama más biomédica. Y al final, pues mira, acabamos en un maravilloso laboratorio de investigación en el que, pues bueno, hemos hecho muchas cositas muy chulas. Y oye, la tesis al final ha quedado bonita, he tenido una tesis muy chula, para que nos vamos a engañar.
Y aunque se ha sufrido, porque la investigación se sufre porque es muy sacrificada, que te voy a contar que tú no sepas, pues bueno, por lo menos sales reforzado, sales contento y dices, bien, para adelante. El Glado, que como habías dicho que aprendió en la mili todo eso, que en la carrera que aprendió. Intuyo que tu padre. Claro, sí, sí. Bueno, pues evidentemente muchas otras cosas. Al final mi padre le tenía... Antes existía en la carrera de farmacia había como 3 itinerarios en los que como que te especializabas, por así decirlo. Estaba como el más sanitario, el más naturístico, por así decirlo, y luego no recuerdo cuál era el tercero. Pero, por ejemplo, mi madre hizo más botánica, más edafología, fisiología vegetal, o sea, tenía mucho más complemento de eso, y mi padre pues tenían más microbiología, ¿sabes? O sea, complementos de microbiología, de farmacología, de tal, o sea, tenía como un punto más ahí. Entonces, ahí aprendieron muchas cosas, pero por ejemplo, es verdad que todo lo que podrías aprender de elaboración de fármacos, concretamente de formulación magistral que se llama, siempre se te queda corto. Siempre, porque es un mundo enorme, enorme la formulación. Porque al final no dejas de estar produciendo cositas en pequeña escala, que en la industria lo tiene más automatizado, pero tú tienes que hacerlo en tu pequeña botica. Entonces, cada vez que tienes que elaborar un medicamento nuevo, es un mundo. Y es una cosa compleja, es muy bonita, porque de hecho es como un poco, es como el último reducto que a nosotros como farmacéuticos nos queda, por así decirlo, de nuestra profesión antigua de elaborador, ¿no? Porque ahora la farmacia se dedica a dispensar y poco es el farmacéutico que elabora, que en planta está pendiente, pues eso, los jefes de producción de las empresas y demás, podríamos decir que elaboran, entre comillas, vale. Pero lo que ha sido tradicional del farmacéutico, que viene heredado un poco de los chamanes antiguos de preparar los remedios vegetales y demás, eso se ha perdido un poco y es como lo último que nos queda de, por así decirlo, un poco artístico, un poco, no sé. Así el alma de nuestra profesión, lo último que te queda es eso, es el preparar formulación magistral. Y es muy bonito, lo que pasa que ya te digo, es un mundo en el que te puedes meter y te puedes ahogar de la cantidad de información que hay. De hecho, venimos, bueno, en especial farmacia, un poco de lo que has dicho, ¿no? De esa cultura tribal chamánica, ¿no? Que tenían nuestros antepasados. De hecho, nosotros colaboramos con un señor que se pira, desaparece, se va al Himalaya o who knows, a pasearse por los pueblos y a recoger plantas que la típica yaya de 90 años dice que cura, yo qué sé, apendicitis o yo qué sé, un dolor de barriga muy intenso. Entonces recoge todas esas plantas, se las lleva a su a su laboratorio en Alemania o donde sea, y se dedica a estudiar qué principios activos tiene, y a partir de esos principios activos es de los que se van elaborando pues ya los principios activos que metemos en los fármacos. Por ejemplo, el Taxol ha sido uno de los primeros fármacos antineoplásicos para el tratamiento del cáncer. El problema es que es un bicho que te prepara la planta enorme, que hacer en el laboratorio es casi inviable. Entonces, claro, pues tenemos que recurrir a intentar estudiar cuál es el farmacóforo, que es la parte del compuesto activa, e intentar hacer compuestos más sencillos. Entonces, Claro, bueno, para que sea mucho más fácil. Porque no vamos a ponernos a pelar a los pobres tejos. aparte Para de que un sacar tejo, nada. nada, igual necesitas 100 para tratar a un paciente. Sí. Un poco así. Dice el Glado, me encantan las preguntas de este hombre. Verás. Mi sueño es convertirme en médico de la peste de nivel 13. ¿Algún consejo? Mira, pues con todo lo que está pasando estos días, Pathfinder segunda edición, es todo lo que tengo que decir. LOL. Luego también hay una cosa, es que llevamos casi hora y media. Tenía que ser una hora, pero bueno, como está interesante la cosa. Justo iba a preguntar lo que ha puesto un gato fumando. Es curioso, ¿vale? Mucha gente no lo sabe, pero es que los fármacos son compuestos químicos, o es un conjunto de compuestos químicos. Entonces, muchos, no todos, cuidado con eso, porque el metabolismo de los animales no suele coincidir con el de los humanos, por muy parecidos que seamos.
Pero algunos fármacos que se venden en farmacia sirven para el tratamiento de los animales. Yo voy a poner un ejemplo personal antes de lanzarte la pregunta. Yo tuve una perra hace unos cuantos años que tuvo una camada de cachorros muy grande para su tamaño, porque era una pequeña. Entonces, ¿qué pasó? Que los cachorros tiraban mucho y yo un día me la encontré que estaba totalmente tiesa y con una respiración muy acelerada y poco profunda. ¿Qué es lo que le estaba sucediendo? Una hipocalcemia de camión. O sea, los cachorros le habían quitado todo el calcio. Cuando fuimos al veterinario y la vio, tuvimos que correr a la farmacia de guardia que había abierto, porque esto fue a la 1 de la mañana, a comprar el medicamento para que el veterinario se lo tuviera que poner. Entonces, la pregunta es que si os enseñan algo de medicamentos veterinarios en la carrera. Pues fíjate, nos enseñan poco, ¿vale? Pero la cuestión está en que también es otro mundo mega amplio y eso sí que sería inabarcable meternos. Si entras en una cosa tienes que entrar de lleno. Entonces, luego pasa que no acaba siendo lo suficientemente, por así decirlo, no quiero decir relevante, ¿vale? Porque me parece feo y un poco despectivo, ¿no? Por nuestras pobres mascotitas. Pero no acaba suponiendo un volumen tan grande de dispensaciones como para que tengamos, por así decirlo, que conocer en profundidad toda esa serie de cosas, ¿no? Esa serie de conocimientos en farmacología animal la tiene el veterinario, es un profesional estupendamente cualificado, evidentemente, para prescribir. Y igual que hacemos con los medicamentos de veterinaria, de humana, hacemos con los medicamentos de veterinaria y los dispensamos cuando el veterinario nos manda sus prescripciones, ¿no? Hay medicamentos evidentemente específicos de animal que los dispensa directamente el veterinario, pero los que son de humana y se usan en veterinaria, nosotros también los dispensamos de normal y bueno, pues tienen que requerir las típicas condiciones, ¿no? Por así decirlo, de una prescripción, que tiene que venir el nombre del dueño, que tiene que venir el nombre de la mascota, los kilos, etcétera, la raza, tal cual. Entonces, sabes un poco la legislación básica suficiente como para saber qué puedes hacer y qué no puedes hacer, pero evidentemente confías siempre en el veterinario y en el criterio del veterinario. Porque sí es verdad que, por ejemplo, puedes tener hasta cierto punto criterio sobre lo que un médico puede llegar a recetar en cierto punto, porque evidentemente no conoces el caso específico de cada paciente, no lo has explorado, no has valorado tal y cual. Y hasta cierto punto, si tú ves algo gordo, si ves una interacción grave, tienes, por así decirlo, manejo suficiente como para decidir volver a hablar con el médico, etcétera, porque hay algo que no te cuadra. Pero en veterinaria no tenemos el conocimiento suficiente y es una cosa, creo que eso tan inabarcable para un farmacéutico, para luego lo que supone el volumen que dispensas, que no nos podemos acabar metiendo dentro de la carrera de la información. Pero por lo menos el básico de legislación para saber lo que puedes hacer y lo que no, sí que lo tengo. Claro, el problema es que hay muchos dueños de mascotas que hacen automedicación. Bueno, no sería automedicación porque se está dando al perro, pero bueno. Pero, uy, veo al perrito un poco más, le voy a dar un paracetamol. Y luego el perro Sí, amanece, pues, mal. pues como Pues amanece. porque le ha estrellado el hígado. X, ¿no? Dice el Glazo. Las palomas beben Dalsi y se quedan DPM. Ahí lo dejo. Es que el Dalsi. Oye, el Dalsi, yo bebía Dalsi y ojímetro, ¿eh? Ojo, que eso... Ojo. Un amigo mío, un familiar suyo, que ya era mayor el familiar, tendría sus 50 años, se bebió un jarabe, un bote de Dalsi entero porque sabía bien y lo rellenó con agua a ver si no se daban cuenta. Qué fantasía, de verdad, a ver si no se daban cuenta. Claro, luego dicen que si el Dalsi tiene toxicidad por el colorante, es que si nos bebemos botella y media, pues hombre. Dice Mai, claro, tenemos las asignaturas de farmacología y luego farmacoterapia. Es que es eso. Es que, a ver, tienes que saber tienes que saber el metabolismo del animal que estés tratando. Que no es lo mismo que estés con un hurón que estés con un perro. Y también entre los perros las razas. Un tuyo. Gatos. Vete a animales exóticos.
Buah, te vuelves loco. Que eso ya es Para una nosotros que especialidad no- de veterinaria. Claro, o sea, nosotros que no tenemos nada, ni fisiología, evidentemente, se nos va la mierda todo en cuanto un veterinario te viene diciendo fisiología comparada, chaval, y tú ya dices, a la vez te toman por saco. Ya está, tú ni idea. Entonces, vosotros tenéis, Mae, la mente más abierta a estudiar especies a la vez. Nosotros dejadnos con la humana, que ya bastante tenemos. Que sí, porque por lo menos el pobre animal, el perrito, puede no comerte la pastilla porque te cueste darle, ¿no? Pero por lo menos no te refunfuña diciendo, ah, me vendes esta marca porque ganas dinero. Ay, ya, sí. O no quiero genéricos. Bueno, vale, nada, pues no lo tomo genérico. Dice Mae, no, confirmo que tuve una tórtola y la veterinaria, muy buena, me recomendó darle Dalsi como antiinflamatorio. Ahí sigue la tórtola con 3 años después. Bueno, pues ya sabemos. Pues eso te iba a decir. Wow. Desde aquí un mensaje, no generalicemos, ¿vale? No demos Dalsi a los Sí. pájaros que tengamos en casa. Si tienes un periquito y Volvemos, está malo, llévalo al veterinario. volvemos al ejemplo de lo que le ha valido a tu vecino o a tu vecina, no te vale a ti, ¿vale? Exactamente. Bueno, pues llevamos ya hora y media, hemos pasado el límite de hora y media. ¿Qué más nos quieres contar? Así como último empujón. Si alguien del chat quiere hacer alguna pregunta más, por favor. Que hable ahora o calle para siempre, por favor. Pues nada, yo, fíjate, dime. ¿Es cierto que tenéis un convenio con las empresas dispensadoras de antipiojos? Mira, cállate. Es lo peor para dispensar, de verdad. A mí me pone negro. Cuando llega alguien que te pide un producto para los piojos, luego te pasas el resto de la mañana, el resto de la tarde rascándote la cabeza, inconscientemente. O sea, estás todo el día... O sea, no lo haces ni piensas ni siquiera en que te puedas tenerlo, ¿sabes? Pero la cabeza te empieza a picar inconscientemente y dices, Dios. Es horrible, te lo juro, es horrible. Es como es un subconsciente que te deja tocado, el vender los antipiojos. Bastante gracioso. También te digo, mejor el antipiojo que el remedio de antaño de vinagre hirviendo por la cabeza. Sí, a ver, eso está bastante regu, chicos, no nos gusta. No hagáis estos experimentos en casa, ¿vale? Mira, yo recuerdo un campamento de tener 60 niños que piojos, ya está, X. Fue un niño con piojos, 60 niños con piojos. En fila todos, un monitor le iba dando el antipiojos, el otro monitor X producto, otro monitor tal, y el último con una manguera a presión. Eso, vamos, no olvidaré en mi vida. ¿Que nos fuimos todos con piojos a casa? Sí. Sí, tú también incluido, ¿no? Sí. Pobrecito, de verdad, qué cruz. Dice el Glado, así me quedé calvo. No bromeen, por favor. Y que a Mimi le está empezando a picar la cabeza. Tendrás pipis. Míratelo a ver, Mimi. Y nos dice Ledian, ¿qué tal el corazón y el amor? Yo le veo muy feliz. Hoy, no le ves la piel, Ledian. Bueno. ¿Has comido arroz? He comido lo que tú quieras. Lol. Míralo, el Ledian, cómo no. Un besito, Dave. Bonito, que eres muy bonito. Pero un cotilla eres, un cotilla. Pues sí. Sí, vamos a decir que va bien. Estamos conformes plus. Nada, muy bien. La verdad es que muy, muy guay, ¿eh? Conocí a una niña muy mona, muy cookie, muy adorable. Y, ¿te has echado novia? Me he echado moza, hemos echado moza. Y no lo cuentas. Me voy a ¿Cómo que no lo cuento? ¿Cómo que no lo cuento? No sabía Serás nada. falso. Serás falso. Falso. Si fuiste el primero en saberlo. Sí, lo viví allí. Por eso, o sea, te quiero decir. Así que nada, pero muy bien. Así que. Ay. Deseando verla otro rato. Pues poquito más, si no quieres comentar nada más. Poco más, o sea, ya ves que bueno, mi experiencia es vasta y amplia en nada, pero. Joder, has tocado todos los palos. Creo que te queda empresa privada, o sea, irte a una industria. Me apetece entre 0 y -7, no te voy a engañar. Así bueno, que... nunca digas de esta cuando beberé y este cura no es mi padre. Efectivamente, nunca se puede decir que no. Así que nada, pero mira, y una de las preguntas que no hemos respondido, pero que me quedó por ahí la cosa y que creo que queda muy bien para cerrar es:
Si volvieran a hacer, volvería a hacer farmacia. Sí, fíjate. La he sufrido negra, pero reconozco que me ha gustado mucho. Y no me veo habiendo sido otra cosa. Incluso ahora que yo creo que estoy yéndome más para dar clase en biología y geología en la ESO, más que en las FP sanitarias y demás, mi corazón será farmacéutico siempre. O sea, y es lo que he mamado, lo que he crecido en casa con ello, me lo han transmitido mis dos padres y farmacéutico será hasta la muerte. ¡Oh, qué bonito! Qué frase tan bonita va a cerrar, ¿eh? ¡Buah! ¡Qué bonito! Pues nada más, pues aquí cerramos. Te dejo despedir, Mazmorro. Bueno, nada, muchísimas gracias Álvaro Alqueón por invitarme a la consulta, que la verdad que un gustazo, me lo he pasado súper bien. También un besito enorme al chat, que ha estado muy animado haciendo muchas preguntas. O sea que fenomenal. Y para la gente que luego ya nos vea en YouTube, pues también si tenéis comentarios, encantado de responderoslos en la cajita, que estaré pendiente de ellos. Y nada, darle mucho amor a este buen señor aquí, al doctor Alqueón, que hace unas consultas lo más de estupendas. Y es un tío muy guapo. Guapo, ay, qué guapo eres. Pues nada más, muchas gracias por haber venido, por haberte pasado por aquí y dejarte asediar. Un placer. Ha sido un placer. También a todos los que habéis estado en el chat, un besito muy grande. Glado, sigue así con esas preguntas, por favor, me encantan. Y con tu calvicie, te queremos. También, también. Ay, mi niño. Y nada, momento anuncios. Mañana a las 10 tenemos a Alex de la Mansión del Dragón. Le vamos a hacer preguntas homoeróticas, seguramente. Y el miércoles a las 8:30 va a venir Miriam, y vamos a hablar un poco de tema de relaciones. Nos podéis hacer preguntas sobre nuestra relación. Vamos a hablar de todo lo que involucra cómo hemos llevado, cómo nos hemos sobrepuesto a algunos problemas, cómo hemos tratado algunas cosas y cómo nos va en definitivamente. Y el Erian dice 10 o 9. Pues mañana es a las 10, ¿vale? Entonces, pues nada más. Un besito muy grande a todos. Que paséis buena noche y abrigaros, que viene la ola de frío. Así que un buen consejo es calor de pecho ajeno, siempre acompaña bien. Adiós. Adiós.